We are live. You can go ahead. Thank you all for coming today, tonight, whatever time you're in. I'm Melissa Barnett. I'm thrilled that Dottie Fadel is joining me to talk about this very important topic and very timely as well. La doctora Melissa Barnett le da la bienvenida a todos ustedes, agradecidos que estén aquí, a la hora que estén, y nos acompaña la doctora Dottie Fadel desde Italia también para presentarles a ustedes esta interesante información. We are very fortunate to help grow our wonderful industry with working with our industry partners. Están súper orgullosos de poder haber trabajado para la industria y estas son las divulgaciones financieras que tiene la doctora. Let's go back to March. So this was March 9th in the US, and we're going to be giving you different perspectives from different countries. Vamos atrás a marzo, esto es marzo de este año, y vamos a darle, esto es una información de Estados Unidos, y vamos a darle un poquito de perspectiva con respecto a lo que pasó a partir de ese momento en diferentes partes del mundo. Unfortunately, Barbara Horn, the current president of the American Optometric Association, was misquoted, which was reproduced on the AOA First Look. Lamentablemente, la doctora Barbara Horn, que es la presidenta de la Asociación Americana de Optometría, no sé, las palabras que ella dijo fueron mal traducidas o mal interpretadas cuando ella dio la siguiente información. As you can see, it is generally recommended that patients stick to glasses over contact lenses. Como ustedes pueden ver, ella se comentaba de que como regla general, los pacientes deberían estar utilizando espejuelos sobre lentes de contacto. Around this time, there was also a huge debate with a lot of press about glasses versus contact lens wear. En aquel momento había un debate extremo con respecto a si se usaba lentes de contacto o espejuelos. Dottie and I are going to share with you some of the current findings in the last month and what we have learned. La doctora Dottie Fadel y la doctora Melissa Barnett van a compartir con ustedes la información más reciente de los pasados meses con respecto a este tema. The American Academy of Optometry and the American Optometric Association came up with some key guidelines for best practices for contact lens wear in the time of coronavirus. La Academia Americana de Optometría y la Asociación Americana de Optometría crearon unas guías para seguir durante esta pandemia del COVID-19 con respecto al uso de lentes de contacto. It is most important to note that contact lens wear remains a good option for healthy people. Es importante recalcar del saqueo a partir de ahora de que el uso de lentes de contacto es una opción segura, buena para aquellos pacientes que están saludables sin problema alguno. There's no evidence to suggest that contact lens wearers are at more risk for acquiring COVID-19 than those who wear glasses. No existe evidencia científica que sugiera que aquellos usuarios de lentes de contacto están a un riesgo mayor de adquirir COVID-19 que aquellos que usan espejuelos. And contact lenses are a safe, healthy way to provide good vision and good comfort, even in the time of coronavirus. Y los lentes de contacto continúan siendo una forma efectiva de corrección visual segura y eficaz en el tiempo del coronavirus. So let's talk about a few different cases. So one are patients who need to wear contact lenses for medical necessity. For example, if someone has keratoconus and they wear scleral lenses, they sometimes can't see or function, read or drive or do anything without their lenses. Vamos a hablar de algunos casos específicos de gente que necesita usar lentes de contacto. En este caso, pacientes con necesidad médica. Y por necesidad médica lo que significa es estos pacientes como los de keratocono o pacientes que no funcionan bien o obtienen buena acuidad visual si no utilizan por obligación lentes de contacto. And then
The other group, of course, are those who like the freedom that contact lenses offer. And these patients might be in soft lenses, they might be wearing daily disposable or monthly replacement lenses, and they want to continue their contact lens wear. Y el otro grupo de pacientes son aquellos que no tienen necesidad médica, pero quieren seguir utilizando lentes de contacto porque se sienten mejores con ellos que usar este espejuelo, por ejemplo. Of course, proper hand washing is essential. We have learned and heard so much, of course, in the past 6 weeks or so about the importance of washing hands for at least 20 seconds with soap and water and drying with a clean paper towel. Of course, it's very important to do this prior to handling contact lenses, prior to inserting, and prior to removing contact lenses. Por supuesto, antes de utilizar lentes de contacto, de su colocación o su remoción, es esencial tener el lavado de manos apropiado. Obviamente hemos escuchado esto por los últimos 2 meses básicamente y es importante que se laven estas manos por lo menos 20 segundos utilizando jabón y agua, secándose con un papel limpio antes decimos de nuevo, colocación y remoción de sus lentes. Esto no es nuevo, ya lo hemos discutido por 2 meses. Proper contact lens care is emphasized, and now is a perfect time to review this with our patients. If our patients wear daily disposable lenses, dispose of lenses after each wear, don't sleep in the lenses. If patients wear reusable lenses, clean and disinfect lenses each night. And I think the important part here is the cleaning, drying, and disposing of the contact lens case, and to replace the case every 1 month. Es importante tener en cuenta el mantenimiento y cuidado apropiado de los lentes de contacto. Número 1, si usted utiliza lentes de contacto descartables diarios, pues obviamente descártelos cada día sin usarlo más de una vez. Número 2, si usted utiliza lentes reusables, límpielos, desinféctelos de acuerdo a las recomendaciones de su profesional de cuidado visual y las recomendaciones de su tipo de mantenimiento, la marca de mantenimiento. Número 3, es importante también tener una atención particular a cómo se limpia, cómo se seca y cómo se dispone del envase para lentes de contacto. Y también recordemos que la sugerencia es que este envase de lentes de contacto por lo menos se reemplace una vez al mes. And anyone who has any symptoms at all of a sickness, whether it be a fever, respiratory problems, or even a cold, should not wear contact lenses until they feel healthy again. Obviamente, la idea es que cualquier persona que está saludable pueda seguir disfrutando de sus lentes de contacto, pero si el paciente siente algún tipo de enfermedad o no se siente bien o tiene alguna sintomatología rara, pues obviamente la idea es descartar estos lentes hasta que se sienta bien de nuevo. Eyeglasses should be cleaned regularly, and this is important for everyone that wears glasses. Of course, we don't want to touch our face or our eyes, and it is important to clean glasses, just like cleaning contact lenses. Es importante, y eso no hemos visto que se ha hablado mucho, pero sí es necesario limpiar y cuidar adecuadamente sus lentes de contacto, también es importante cuidar de sus espejuelos de una manera adecuada. Y por eso, regularmente debemos limpiar nuestros espejuelos. Hago una aclaración. Vi que en el chat están poniendo algún tipo de preguntas. Las preguntas que en el chat a veces se pierde porque el sistema no las graba. Si es posible, todas las preguntas las ponen en el área de Q&A, de preguntas y respuestas, y ahí se graban y le damos seguimiento sin problema ninguno. Porque el problema es que si lo ponen en el chat se pueden perder las preguntas. Gracias, doctor Dávila. The reason why we want to wash eyeglasses is that viruses such as COVID-19 can remain on the surface of glasses for hours to days. La importancia de limpiar sus espejuelos es que, al igual que en otras superficies, la superficie del espejuelo se puede contaminar con virus como el virus de COVID-19 y este se puede mantener por días. De ahí la importancia, y obviamente si usted toca una montura que está contaminada y se toca su cara después, se puede contaminar. De ahí la importancia de limpiar adecuadamente su montura o sus espejuelos. For those of us looking to reopen in the near future, and some places already
are reopening, it's important to think about the optical shop and frames that patients are trying on, and also to clean and disinfect these eyeglasses that people are trying on. Por tanto, es importante todos aquellos de ustedes que estén pensando abrir sus oficinas y sus ópticas, que como parte del cuidado que van a tener con respecto al COVID-19, limpien, desinfecten adecuadamente todas las monturas que están disponibles para que los pacientes las prueben o se las pongan. Eyeglasses are not protection, so they do not protect like personal protective equipment, according to the CDC. Recordemos que de acuerdo al CDC, que es el Centro de Enfermedades de los Estados Unidos, los espejuelos, y yo creo que eso aplica también a cualquier parte del mundo, los espejuelos normales no están catalogados como un tipo de protección para los ojos y para la cara específicamente. Of course, contact lenses are not personal protective equipment either. Tampoco, obviamente, los lentes de contacto se consideran un equipo de protección para sus tejidos o los ojos o la cara. There have been numerous publications in the last few weeks about considerations for contact lens practitioners in this pandemic. So moving forward, looking to reopening, there are going to be significant changes in how we practice. En los últimos dos o tres semanas y en los últimos 2 meses han salido artículos específicamente que tocan el tema de cómo trabajar lentes de contacto bajo la pandemia del COVID-19. Hay cambios significativos que surgen a partir de esto y como pueden ver, esto es un ejemplo de unos artículos que se han publicado con respecto a ese tema. In the past few weeks, there have been significant changes in practices. Some are closed, some are only open to emergencies, some are open and seeing just a few patients. And now is a critical time to review the importance of proper contact lens practices. En las últimas 2 o 3 semanas o 2 meses hay ópticas que han estado totalmente cerradas, hay algunas que están abiertas parcialmente o atendiendo emergencias y hay algunas que están por abrir en estos días. Por tanto, es imprescindible repasar el cuidado o las reglas específicas de manejo de lentes de contacto. We want to reassure our patients that contact lenses are safe to wear and also make sure that patients are wearing contact lenses safely, disinfecting them nightly, and cleaning and disposing of their cases. Dos cosas importantes es, número uno, dejarle saber al público de que el uso de lentes de contacto es seguro y eficaz siempre y cuando se sigan las reglas. Y lo otro es que tenemos que estar pendientes a que nuestros pacientes estén tomando las medidas necesarias para limpiar adecuadamente sus lentes de contacto. Now we're going to move into facts about contact lenses in COVID-19. Vamos a ver algunos hechos específicos ahora que tienen que ver con lentes de contacto y el COVID-19. So this came out yesterday, and it's looking at contact lens pairs sold at eye care practitioners' locations. And of interest, when the quarantine started back in March, there was actually a surge of patients purchasing contact lenses. Esta data, como pueden ver, surge de un estudio que se hizo. La data fue impresa el día de ayer, o sea que esta data es extremadamente nueva. Y como ustedes pueden ver, al inicio de este problema con el coronavirus, la cantidad de lentes de contacto que se estaban vendiendo subió en vez de bajar en aquel momento. Now that's leveled off in the last few weeks, but I'm hoping with reopenings, the contact lens pairs sold will increase moving forward. Y como ustedes pueden ver, una vez que pasó marzo y entramos en abril, bajó un poco la venta de lentes de contacto y se ha mantenido relativamente estable hasta el día de hoy. Sin embargo, se espera que una vez que las ópticas abran de nuevo, pues la cantidad de lentes de contacto vendidos en las diferentes localizaciones suba de nuevo. Okay, can I go to the previous slide, Melissa, please, with the video and the documents? Okay, so I uploaded these documents and I took them from this website. It's core website.
These videos and the documents are very helpful for practitioners and patients. Los videos que están en como pueden ver en la parte inferior, hay un sitio web. Ustedes pueden entrar a ese sitio web y ver unos videos y obtener información importante con respecto a todo lo que tiene que ver con COVID-19 y los lentes de contacto. These are only few documents on the website. There are so many other evidence-based documents and information. They are very, very helpful. Les pusimos aquí un grupo de artículos que fueron publicados. Estos artículos están basados en la evidencia médica o evidencia optométrica con respecto a lo que podemos hacer con el COVID-19 y sus lentes de contacto. Okay, now let's talk about the transmission routes of coronavirus. Before, please. Okay, please, thank you. Vamos a discutir ahora cuáles son las rutas de transmisión del coronavirus. The main transmission routes of SARS-CoV-2 are respiratory droplets and close contact. Hay que es de principal preocupación el contacto cercano y estar hablando con una persona, por ejemplo, frente a There frente. have been several statements related to ocular transmission of coronavirus. Ha habido algunos artículos con respecto a la transmisión ocular del coronavirus. Here are some recent articles on the novel coronavirus, and all these studies have shown that the eye is rarely involved in coronavirus infection. Sí ha habido algunos estudios que hablan de el ojo como ruta del coronavirus, pero la inmensa mayoría de los casos no hay una ruta directa de transmisión a nivel del ojo con respecto al coronavirus. They also showed that the eye is neither a preferred organ of human. Can you repeat again, Daddy? I'm sorry. They showed that the eye is not a preferred organ of human infection. It's not infective. Okay. Sí, y los estudios que se han hecho especifican el ojo per se como un órgano en el cuerpo, no es una de las rutas preferidas de infección con respecto a este virus. And they showed also that the eye is not a preferred getaway of entry of human coronavirus to infect individuals. Inclusive hay algunos datos que especifican de que, como se ha dicho en otro tipo de publicación, de que quizás el ojo sea una ruta para uno infectarse. También hay un montón de información con respecto a eso, donde se dice de que no necesariamente el ojo sea una puerta para que uno se infecte a través del ojo de uno. However, it remains not clear whether all patients with COVID with viral conjunctivitis have the virus in their conjunctival sac or if the virus causes conjunctivitis. Además de eso, los estudios no son claros y al día de hoy no estamos seguros de que si esos pacientes que tienen coronavirus y tienen conjuntivitis viral, tienen ese virus a nivel del saco conjuntival o si ese virus específicamente causa conjuntivitis. O sea, lo que queremos decir es que han salido estudios con respecto a eso, pero al día de hoy no estamos 100% seguros de que sea de esa manera. Okay, next please. It's also have been speculated that conjunctivitis may be a common symptom in COVID patients. Otra cosa que se ha comentado es que quizás la conjuntivitis sea un síntoma común del coronavirus. Different studies have shown that the frequency of conjunctivitis is very low, less than 3%. Pero sin embargo, muchos estudios revelan de que la frecuencia de conjuntivitis en pacientes infectados con coronavirus realmente es bastante bajo, tan bajo como menos de un 3%. Next, please. Okay, wonderful. So why contact lenses cannot be related to COVID? Here are 4 reasons. Aquí tenemos 4 razones por las cuales no pudiera estar los lentes de contacto relacionados a un problema con coronavirus. So if the virus adheres to the contact lens surface, Melissa, can you please go? Okay, thank you. If the virus adheres to the contact lens surface, it also reaches the exposed part of the eye. Si en el caso del que el coronavirus se pegara a
obviamente la parte anterior del lente de contacto también obviamente se pegaría a todos los tejidos que están a nivel del ojo o la anexa del ojo per se. Okay, Melissa, go ahead. Okay, so getting directly with the ocular mucus, the virus will infect the organism. However, if the patients are wearing contact lenses or not. O sea que independientemente de que un paciente use o no lentes de contacto, obviamente si el virus, si uno tiene las manos, por ejemplo, contaminadas y se toca los ojos y se transmite el virus a los ojos, podría contaminarse independientemente de que tenga lentes de contacto o no. O sea que lentes de contacto no es una razón específica para que uno se contagie con coronavirus. Next, please. Okay, and also next. Another, okay. So even if the virus is embedded within the lens material, the infected droplets that got directly in contact with the exposed mucus penetrate the organism faster compared to those absorbed by the lens material. Y tenemos evidencia de que independientemente de que ese virus se pegue a los tejidos, en el caso de que se pegara tanto lentes de contacto como a los tejidos, es mucho más probable de que el tejido lo absorba y se contagie mucho más rápido por los tejidos que inclusive por el lente de contacto. Next, please. That's because the virus absorbed by the lens material take time to be released by the contact lens material before infecting the organism. Una de las razones es que la matriz del lente, o si un lente de contacto por ese material absorbe el virus, tardaría un poco más tiempo en liberarlo. O sea que obviamente si cayera en esa área, el lente de contacto pudiera hasta cierto punto tener transmitir el virus menos rápido que tocara los tejidos automáticamente. So even if the virus is transmitted through eyes, the virus will infect the subject through the ocular mucus, whether they are wearing or not contact lenses. O sea que lo que queremos decir al final del día, que independientemente que usted use lentes de contacto o no uses, si el virus estuviera en contacto con los tejidos, obviamente del ojo, pues se contaminaría o se pudiera contaminar con el virus del COVID independientemente de una cosa a la otra. Okay, next. So as Melissa already said, different associations have suggested to switch to spectacles instead of wearing contact lenses. Como dijo Melissa, hay diferentes razones o hay diferentes asociaciones donde se dice de que uno debe no usar lentes de contacto, pero sí usar espejuelos, y esto nos preocupa. These are studies that showed that coronaviruses may persist on inanimate surfaces as metal and plastic for a long period of time, even up to 9 days. Esto nos preocupa porque la gente puede ser que piense de que porque tiene un espejuelo puesto no haya riesgo de contaminarse. Sin embargo, obviamente sabemos que el coronavirus persiste en superficies como metal y plástico, y obviamente sabemos que los espejuelos a las gafas están hechos de metal y plástico. O sea que puede estar hasta 9 días activo si no se limpia adecuadamente esos espejuelos. Next, please. So indeed, spectacles may be made of metal and plastic, and they are, next, and they are worn on faces. They have, okay, go ahead for the translation. Importante, lo que comentamos, sabemos que los espejuelos están hechos de metal y de plástico, y como hablamos anteriormente, sabemos que el virus puede estar hasta 9 días en metal y plástico, y por tanto, it has been shown that subjects generally touch their faces on average 23 times per hour. sabemos que los estudios que se han hecho nos dicen que las personas o los pacientes se tocan sus caras en promedio 23 veces por hora. 44% of all faces touch involve contact with nose, mouth, and eyes. Y de esas 23 veces por hora, el 44% de las veces que uno se toca la cara está envuelto los tejidos mucosos, como por ejemplo la boca, la nariz y los ojos. Next, please.
So spectacles are worn on faces, and spectacle wearers tend to touch their frames and their faces different times a day. La preocupación entonces es si nos protege los espejuelos del coronavirus, por ejemplo. Sabemos que pacientes que usan espejuelos se tocan su cara durante varias veces al día, además de tocar sus espejuelos. They touch their faces and their frames, whether to adjust the fitting of the spectacle on the face. Una de las razones para tocarlo es que quizás se bajó y quieren acomodarlo y ponerlos en su sitio, los espejuelos. Especially in presbyope, they tend to remove the eyeglasses and put them again on their faces, touching the frame and the face several times. Especialmente ustedes saben que los pacientes presbitas, que a veces ven bien de lejos y solamente utilizan para lectura, tienen la costumbre de estar quitándose y poniéndose los espejuelos. Por tanto, una vez que lo hace y quita y pone y toca la montura, también está tocando la cara. The age of presbyopic patient is also at higher risk to be infected by coronavirus. Y por tanto, están en un riesgo más alto de poder contraer infección de coronavirus. Also, it's important to not confuse spectacles with protective eyewear. They have different level of protection. Y es importante estar claros y que nuestros pacientes estén claros y el mundo en general esté claro de que no es lo mismo espejuelos que un espejuelo de seguridad. O sea, los niveles de protección que puede ofrecer un espejuelo versus un espejuelo de seguridad son totalmente diferentes. Uno tiene una indicación para dar protección y otro no necesariamente. That's why the USCD stated clearly personal eyeglasses and contact lenses are not considered adequate eye protection. Por eso el Centro para las Enfermedades de los Estados Unidos declaró de que tanto los espejuelos como los lentes de contacto no son, y aclaro, no son considerados una protección ocular adecuada. Next, please. So it's crucial to avoid, next, please. Okay, next. Next. Again, 2 other times, okay. So it's very crucial to avoid face touching to reduce transmission of the virus from the spectacles to fingers and from fingers to ocular membranes or also to mucous membranes like nose, mouth, and eyes. Por tanto, independientemente si tú utilizas lentes de contacto o espejuelos, hay que evitar estar tocando la cara, especialmente las áreas mucosas como el ojo, la boca y la nariz, porque obviamente el evitar tocar esas áreas reduce la transmisión del virus de sus espejuelos o contacto a esas membranas mucosas. Next, please. It's also very, very important to disinfect eyewear like contact lenses, as Melissa said already. Es importante, por tanto, desinfectar adecuadamente las monturas o sus gafas que utilice el paciente. How to disinfect eyewear? Applying hand soap on the surface of the frame and the lenses and massaging gently with the fingers. Obviamente, ¿cómo se desinfectan estos espejuelos? Pues lavándolos, como puedes ver ahí, con agua y jabón, tanto la montura como los lentes, pasando por encimita suavemente sin que no vaya a rayar los espejuelos. Y después, una vez que se lava con agua y jabón, enjuagándolos con agua limpia y se puede secar con una toallita de microfibra para que no dañe o no raye los lentes. After, rinse with warm water until soap has been eliminated entirely. Después de hacer ese enjuague, una vez que se lavó con agua caliente y jabón esos lentes, Then it's essential to dry the spectacle with a microfiber cloth. entonces obviamente es importante secarlos adecuadamente, pues como dijimos hace un momento, con una toallita de microfibra, si es posible. It's not recommended to rub the lenses. It's not recommended to use a paper towels because they may scratch the lenses. No es recomendable, obviamente, la palabra adecuada sería estrujar los lentes o tampoco usar papel toalla ni usar alcohol.
Neither alcohol is recommended for spectacle disinfection because it may be too harsh, especially if lenses have special coatings. Exacto, sabemos que el alcohol hay que tener mucho cuidado porque independientemente del material que sea los lentes, puede lastimarlo. Inclusive, sabemos que en algún tipo de plástico, el alcohol puede dañar la cama también del plástico de los espejuelos. Next, please. It has been also speculated that even inappropriate hand washing would not eliminate all the microbes and viruses from hands. Otra cosa que se ha especificado o que se ha discutido es que quizás independientemente de que se haga un buen lavado de manos, esto no sea razón suficiente para que no se pueda contaminar uno. This suggests that contact lens wearers may remain at risk even with proper hygiene. Esto sugiere que gente que usa lentes de contacto pudiera estar en riesgo de infecciones independientemente si se lavan adecuadamente sus manos o no. So if this is true, studies have demonstrated that ethanol is excellent in activating human coronavirus. Por tanto, sabemos que en el caso de que el agua y jabón no sean suficientes, quizás usar etanol se ha probado en diferentes estudios de que es bueno inactivando o destruyendo el virus el COVID-19. So disposable gloves or ethanol to disinfect fingers before lens handling are a reasonable procedure as an extra precaution. O sea, por tanto, como una precaución extra, se puede, además del lavado de manos, se puede utilizar etanol para limpiar sus manos. Inclusive se pueden usar guantes, obviamente un guante nuevo limpio, para utilizarlo antes de colocar el lente de contacto. Next, please. Dottie, I'm going to ask you a question. Yes. Regarding the gloves and the ethanol prior to contact lens wear, have you or your patients had difficulty inserting contact lenses with gloves on, or have you had difficulty because all of the alcohol was not off of your hands prior to inserting contact lenses? So this is a good question, Melissa. The gloves, it's important the size of the gloves. If the gloves are very large for your hands, the patients will not find it very easy to insert the lenses. If the gloves are of the size of your hand, there is no difficulties. At least I didn't see any difficulties for that. La doctora Melissa hace una pregunta a Daddy y la pregunta que le hace es, el último truquito que dimos quizás para utilizar o colocar o remover lentes de contacto era utilizar guantes o utilizar alcohol. La pregunta que la doctora Melissa le hace a Daddy es si había tenido problemas a ese proveedor manejando lentes de contacto con alcohol o con guantes. En el caso de los guantes, Daddy lo que dice es que no necesariamente tiene que haber problema siempre y cuando usted utilice un guante de su tamaño, sea apropiado de su tamaño de mano. Si es apropiado, el guante queda bien puesto y entonces es relativamente fácil manejar el lente de contacto. Si es un guante demasiado grande, ahí va a tener problemas porque el guante se mueve, queda mucho tejido de guante que está suelto, entonces es mucho más difícil. O sea que el truquito para manejar lentes de contacto con guantes es que simplemente sea adecuado a su mano. For ethanol, for alcohol, it may be a concern because patients may not dry very well their hands before handling lenses. So what I suggest to my patients is to use ethanol before washing hands. And then after washing hands, they can handle the lenses. Obviamente el otro truquito que era usar alcohol o etanol, en este caso el uso de alcohol etanol, obviamente si el paciente no se seca bien las manos y ese lente de contacto está en contacto, valga la redundancia, con el etanol, puede haber un problema cuando se coloca en el ojo. El consejo que da para esto es antes de lavarse las manos, entonces utilice alcohol, que sea lo contrario. En vez de lavado y alcohol después, si usted tiene esa preocupación porque no se secó bien las manos, use alcohol primero, sea un lavado de las manos con alcohol, y después que se lave con alcohol, entonces hace el lavado de las manos con agua y jabón. Okay, next please. So realistically, contact lens wearers would not stop wearing the contact lenses. Interesting veto
clinicians should find this as an opportunity to educate patients on proper hygiene and the importance of compliance. Como hemos visto, independientemente de que se usen espejuelos o lentes de contacto, sabemos que no hay una razón específica o evidencia científica específica que diga que usar lentes de contacto versus espejuelos es peor. Sí debemos esta pandemia por la que estamos viviendo para reeducar a nuestros pacientes en el cuidado y el mantenimiento y el manejo adecuado de sus lentes de contacto. Si ellos lo hacen como Dios manda, como decimos nosotros, no hay problema ninguno, pero obviamente sabemos que hay que educar a nuestros pacientes y es pendiente que ellos lo hagan de manera adecuada y eficaz. And finally, a few days ago, CDC clarified that there is no evidence de contacto están a un riesgo mayor de utilizar de adquirir contaminación COVID-19 que sienten que usan espejuelos. thing that CDC provided information on care the use of the system. Y es importante también recalcar que el CDC dio unas recomendaciones específicas respecto a las soluciones que utilizamos para desinfectar y habla específicamente de la eficacia de utilizar sistemas basados en peróxido. Or switching them to hydrogen peroxide solutions if possible. Otra parte importante con respecto al manejo es quizás, número uno, enseñar a los pacientes cómo utilizar adecuadamente su sistema de peróxido. Y número dos, si no usan peróxido, quizás cambiar a estos pacientes a peróxido. Sabemos que el peróxido es un sistema mucho más adecuado en desinfección si lo comparamos con un régimen multipropósito. According to the Tempo registry, looking at corneal infiltrative events, the rate of corneal infiltrative events with daily disposable lenses was pretty small. De acuerdo al registro Tempo, la cantidad de eventos adversos, si comparamos el uso con uso de lentes descartables diarios, en el caso de eventos CIEs, sería eventos infiltrativos corneales. En el caso de registro, podemos ver que es extremadamente bajo. En el caso de hidrogel de silicona, 0.4 por año, hidrogeles descartables diarios, 0 por año. The rates with both silicone hydrogel and hydrogel daily replacement lenses were 0.4 and 0%, which was significantly lower than reusable soft contact lenses of 3 to 4% per year. Por tanto, si comparamos los eventos adversos de lentes descartables diarios versus lentes reusables, como podemos ver, 0.4 a 0 por año versus 3% o 4% por año en reusables, es una diferencia significativa. Since there are improved safety outcomes with daily replacement lenses, we may want to consider fitting more patients in these lenses if the parameters allow. Por tanto, lo que sabemos que utilizar lentes descartables diarios es mucho más seguro. Tendríamos que repensar quizás estos pacientes que usan reusables, si es posible cambiarlos a descartables diarios, si es lo ideal, por esto que estamos viviendo y pensando en el futuro. Here are additional risky behaviors. As you can see, smoking, also purchasing lenses from the internet or mail order. Hay otros estudios que se hizo donde hay unos comportamientos riesgosos. Dentro de estos comportamientos de riesgo están, número uno, en este estudio específicamente, fumar, y el otro era comprar lentes en internet. There are many illegal contact lens sales, and I'll show you a graph on the next slide. These numbers have been increasing in the past 6 weeks. Interesante que ustedes tengan que conozcan de que se están vendiendo muchos lentes de contacto sin receta o con receta expirada en las últimas 2 a 3 semanas. For those in the US, if you see something illegal, for example, contact lenses sold at a gas station or a flea market or
a nail salon, or if patients have any adverse effect, even corneal staining, after purchasing contact lenses online, please report the illegal contact lens sales. El ejemplo, le explico un poquito el ejemplo de que ella nos da. Obviamente en Estados Unidos es totalmente ilegal vender lentes de contacto sin receta o con una receta expirada. Lo que se ha comentado es que las últimas 2 o 3 semanas se ha disparado un poco la venta ilegal de lentes de contacto. Lo que estamos llamando la atención es que esto aplica para Estados Unidos, obviamente no para Latinoamérica, pero la idea es que si gente que está en los Estados Unidos viera algún tipo de evento adverso con estos lentes que se venden de manera ilegal, los puedan reportar automáticamente a la Asociación Americana de Optometría. The website to report is stopillegalcls@aoa.org. El sitio web para reportarlo es que ven ahí en rojo que dice Stop Illegal Contact Lens y la Asociación Americana de Optometría. Eso aplica obviamente para Estados Unidos. Here you can see the total complaints by retailer and the reason for complaints. And this is new data as of yesterday. As you can see, in the US, Hubble had one with the most complaints. And as far as the primary reason for complaint, it was not a valid, no prescription at all. Estos son es interesante esta data que está acá. La data surge como tan pronto como el día de ayer. Estas son todas las quejas que hubo con respecto a vendedores de lentes de contacto. Para que ustedes tengan en idea, Hubble es una compañía que se dedica a vender lentes de contacto de internet y 800 Contacts es otra compañía que se dedica a vender lentes de contacto por internet. Donde dice otras, son otras diferentes compañías. En esta gráfica pusieron tanto Hubble como 1-800 porque quizás son las compañías más grandes a nivel de Estados Unidos. Lo que queremos que vean ustedes cuántas quejas han habido o qué tipo de quejas con respecto a estas compañías. En el caso de Hubble, que fue la compañía que más quejas hubo, la inmensa mayoría de sus quejas es porque había gente tratando de comprar lentes de contacto sin una receta válida. Every October, because of Halloween, the AOA Cornea and Contact Lens Council sends a letter a day to companies that are selling contact lenses illegally. Como regla general, la Asociación Americana de Optometría, cada vez que viene el mes de octubre, en Estados Unidos se celebra una fiesta muy común, que es la fiesta de Halloween, que es el Día de las Brujas. Y la American Optometric Association lo que hace como regla general presenta y envía cartas a las diferentes compañías de manera que se pueda evitar la venta ilegal de lentes de contacto. This has been effective for companies that have stopped selling contact lenses illegally. Y nos comentan de que ha sido efectivo en muchos casos para evitar que compañías estén vendiendo lentes de contacto ilegalmente. Obviamente, esto que estamos hablando aplica a los Estados Unidos. No sabemos si en sus países las asociaciones tienen tanto poder como para hacer una cosa como esta y que sea efectivo. However, not every company has listened. Obviamente, como nos comentan, sí hay muchas compañías que responden, pero hay otras que simplemente no y hacen lo que quieren. Another place to report is MedWatch for any illegal contact lens sales. En Estados Unidos, por ejemplo, también existe a través de la FDA, que es la Agencia Federal de Drogas y Alimentos. Los lentes de contacto son esta agencia federal quien los rige. Y también en el caso de ventas ilegales, uno puede, en el caso de Estados Unidos, aplica de que usted pueda poner una queja con respecto a esta venta ilegal en esa página web federal. So as we mentioned, it's important to remind our patients to wash and dry hands prior to handling contact lenses. An extra step could be alcohol prior to hand washing. Para ya resumiendo, algo que tenemos que recordar de una manera importante es, número 1, obviamente, antes de manejar lentes de contacto, lavar y secar sus manos de una manera adecuada. A eso se puede añadir lo que comentamos anteriormente, es de antes de hacer eso, lavar sus manos con alcohol antes de hacerlo. We want to avoid tap water for rinsing or disinfecting contact lenses.
Ya sabemos, no utilizar agua del grifo en ningún momento de los pasos los cuales se limpia o se desinfectan lentes de contacto. And it's important to replace contact lens solution daily, not to add additional or top off lens solution. Obviamente no nadar con lentes de contacto y un paso que a veces hay que educar a nuestros pacientes es que hay que reemplazar la solución de lentes de contacto de una manera diaria. Lo que queremos decir con eso es que si queda un poco de solución en el envase, no se puede rellenar lo que queda, sino que hay que botar la solución vieja, se lava el envase y se llena de solución nueva. No sé, lo que llaman top it off, los americanos llaman top it off a que tú rellenes la solución. Si te queda un poquito, pues le echas un poquito más y lo llenas. No, lo apropiado es, te queda solución, no importa, la vas a descartar totalmente, limpias el envase de manera adecuada y una vez seco, llenas el envase con solución totalmente nueva y pones tu lente de contacto de nuevo. It's important to replace contact lens cases every month and cleaning cases not with water, but with solution. Importante también reemplazar los envases de lentes de contacto por lo menos una vez al mes. Y también estos lentes de contacto no se lavan o no se limpian con agua, se limpian con solución de lentes de contacto. It is important to store cases upside down with the lid off in a place that is not moist, therefore not the bathroom typically. Es importante, una vez que lavamos este lente de contacto, cuando se va a dejar secar, se deja secar al aire libre, invertido, sin la tapa puesta, que se seque de esa manera y obviamente no dejarlo en un área que esté sucia o que sea demasiado húmeda. There are many great resources from the CDC about the importance of good contact lens compliance. El CDC, que es la agencia para las enfermedades en los Estados Unidos, tiene como parte de ellos algunas campañas de promoción importantes con respecto a cómo mantener sus lentes de contacto. Creo, no estoy seguro, pero creo que algunas de esas campañas inclusive las hay en español también. Obviamente esto sí dice que es a nivel de Estados Unidos, pero sí yo he visto campañas del CDC en español. No, quizás no todas, pero algunas las hay. Usted puede aprovechar esas campañas en español también, descargarlas y tener estos pequeños posters, estos pequeños afiches que están acá, los tienen en español para educar a sus pacientes y recordarles el cuidado adecuado de sus lentes de contacto. And I'm going to show just a few resources that you can access. Y podemos enseñar algunos de los recursos o de las fuentes que ustedes pueden acceder para su beneficio personal y de sus pacientes. Okay. So different ophthalmic instruments are frequently used by direct contact or at close distance. Importante cuando vamos a hacer un examen de la vista o un examen para lentes de contacto, recordemos que muchos de estos instrumentos van a estar en un contacto bastante cercano o en contacto directo con los tejidos oculares. Plexiglass barriers are very important, but not sufficient. Quizás utilizar un pedazo de plástico como ven en la foto que está a la derecha, un plexiglass pudiera ayudar a que se evite ese contacto, pero no, quizás no es totalmente infalible. Next, please. So to prevent infection, it's crucial to achieve sterilization by 75% ethanol or hydrogen peroxide cleaning or immersion each use of ophthalmic equipment after each use. Por tanto, además de estas barreras físicas que podemos poner para proteger, otra cosa que hay que hacer de manera mandatoria y automática es que cada vez que cambiamos de paciente se esterilice o se limpie. Yo diría quizás la palabra esterilización es muy difícil, ¿verdad? Nadie esteriliza, pero quizás limpiar adecuadamente cada superficie que está en contacto con el paciente con etanol 75% o con peróxido. En todo y cada uno de esos equipos que utilizamos con estos pacientes. Also, diagnostic contact lenses should be properly disinfected after each patient.
Obviamente, si utilizamos lentes diagnósticos para hacer nuestra evaluación, todos estos lentes deben ser desinfectados de manera apropiada una vez que lo usamos en cada paciente. Next, please. Adequate hand washing with soap and water is imperative during ophthalmic practice before and after every patient, even if gloves are worn. Sí, es importante y es necesario el lavarse sus manos con agua y jabón durante la práctica que tenemos con nuestros pacientes, antes y después de cada paciente. Si usted tiene guantes, no hay problema ninguno, puede utilizar los guantes, pero obviamente lavarse también con agua y jabón, aunque tenga los guantes puestos. Clinicians should avoid touching their face, nose, mouth, and eyes, and this process and of hand hygiene should be extended to patients during consultation. Obviamente, nosotros como clinicians, o nosotros como practicantes, debemos evitar lo más posible tocarnos la cara, la nariz, la boca y los ojos, que son las áreas donde está la mucosa, que es el área por donde se puede contraer el coronavirus. Practitioners should not touch their goggles, face shields, and face masks before the hand washing. Obviamente, si una vez que estamos haciendo el examen y tocamos alguna superficie, no deberíamos tocar tampoco las máscaras grandes que utilizamos frente a nuestros ojos, las diferentes áreas de plástico que cubren los diferentes equipos, y si utilizan algún tipo de montura de seguridad o espejuelos de seguridad, los famosos goggles, tampoco debemos tocarlos porque los podemos contaminar también. Personal protective equipment, including disposable caps, surgical masks, and gowns are highly recommended. Y como parte de la ropa que vamos a utilizar durante esta pandemia, es ideal que utilicemos, número 2, quizás una gorra de estas que se usan en cirugía, obviamente las máscaras de cirugía, y hasta, depende del caso, podríamos utilizar las batas que se utilizan, que son desechables, se pueden desechar cuando manejemos nuestros pacientes. Next, please. Thank you for listening and for being here from all over the world. It's very, very amazing what you are doing. Yes, thank you so much. Tanto Daddy como Melissa, le dan las gracias a todos ustedes de diferentes partes del mundo por estar pendientes a esta charla, que esperamos que haya sido de su agrado y que por lo menos hayan aclarado un poco dudas que tenemos con respecto al coronavirus, vieran la evidencia científica que tenemos, vieran las prácticas normales que nos ofrecen tanto el CDC como el FDA, como estas agencias federales de los Estados Unidos. Sabemos que no están en sus países, pero muchas de estas agencias muchas veces hacen recomendaciones basadas en evidencia que los queríamos demostrarles a ustedes y pueden ser un ejemplo para todos nosotros. A lot of people are saying they are really happy with the presentation and are saying thanks for it. We have a number of questions here. So let's see if Felipe is going to manage the questions, or do you want me to actually manage them, Felipe? Just go ahead and manage the question so I don't have to translate it and then have the translator translate it again. So okay. Just manage the question, translate it for Dr. Melissa or Dr. Daddy. The first question that I had, and I don't know if you noticed, but I lost power at the middle of the presentation, and my computer just went. So I didn't have internet for about 15 minutes. So a lot of the questions that we had were erased from my computer. So do you have them, Dr. Davila? Yes, I do have them. Don't worry. I had power all the time. Okay. Thank God. And the first question is from Janine Hernandez. Do you you talk about this a while ago? But do you, as part of the newest things that you will do, would you use only peroxide and discard the use of multipurpose at this time? What would be your take on this? Yes, CDC, in the suggestion of care solutions, CDC have stated that there is enough evidence based on peroxide solutions, but not on multipurpose solutions. So we don't know if multipurpose solutions are inactivating the virus or not, but we know that peroxide can do that. Excelente. You have anything to add, Melissa?
So in some of our specialty contact lens wearers, I do have them use two solutions. So I'm a big fan of peroxide in general. So I'll have them use peroxide at night. And then, for example, if they wanted to take a nap midday, I'll have them use a multi-purpose solution. But they would be using peroxide at least once a day. Perfecto. La pregunta de la colega Janine Hernández de México era que si con todo lo que está pasando con el coronavirus, lo ideal era no utilizar el multipropósito y a todos nuestros pacientes utilizar peróxido. Las doctoras nos contestan de que, bueno, definitivamente la evidencia científica que hay es de que si el peróxido se le hace fácil matar viruses. Sabemos que esto es un virus nuevo, es la primera vez que lo vemos. O sea, ninguna solución multipropósito se ha probado con un virus como este. Por tanto, la recomendación es si utiliza el peróxido, que sabemos que si el peróxido, a ser un ácido débil, depende el virus que sea, lo va a matar mucho más efectivo que utilizar los multipropósitos. O sea que al final del día lo que se aconseja es utilizar peróxido. Es la evidencia científica que tenemos. La doctora Melissa lo que me comenta es que quizás si ese paciente va a descansar de los lentes durante el día y se los quiere quitar un rato para tomar una siesta o lo que sea, pues lo puede dejar en multipropósito, pero siempre a la noche pues utiliza el peróxido. O sea que al final del día la indicación, y bueno que hizo esa pregunta la doctora Yanni, porque es bueno que tengamos en cuenta si hay evidencia científica de que el peróxido mata viruses del tipo como coronavirus, que eso lo hay, pero no hay evidencia científica de que el multipropósito lo haga. Por tanto, peróxido es lo ideal. ¿Okay? The next question will be, let me see. Technically speaking, the patient might touch their eyeglasses more frequently. Maybe the frame is slipping down. So in case hands were not disinfected well, we conclude that it's safer to wear contact lenses than to wear spectacles, correct? Well, that is... Okay. Go ahead, Daddy. Okay, there's no evidence on that, but probably spectacles may represent a more potential source than contact lenses. Also because, of course, contact lens spectacles wearers tend to touch their frames different time a day, thinking that their hands are clean, and that's not true. Also, patients apply contact lenses with washed hands. We know that every time contact lens wearers wash their hands before handling the lenses. Also, they apply the lenses in the morning. In the morning, the hands have a lower risk of being infected. And then they cannot pass infection in the morning with washed hands. So probably yes. Oh, nothing to add. I was going to say the same thing. Ok, la pregunta fue, y la puse en inglés porque la pregunta estaba escrita en inglés, de que técnicamente hay un riesgo grande de usar espejuelos y que tengamos infecciones si es más seguro utilizar lentes de contacto que espejuelos, por lo que hemos visto en la presentación. Las doctoras lo que comentan es de que no existe evidencia científica que una cosa sea más segura que la otra, ya sea contacto versus espejuelos o espejuelos versus contacto. No lo podemos asegurar porque no hay la evidencia científica o estudios con respecto a eso, pero sí sabemos que independientemente si usted usa espejuelos o lentes de contacto, el riesgo de infectarse está ahí. Los contactos porque se toca la cara para quitarlo y ponérselo, y los espejuelos porque los toca todo el tiempo durante el día para moverlos y acomodarlos. O sea que lo ideal, independientemente de una cosa o la otra, es que usted utilice, antes de que vaya a manejar sus espejuelos o sus contactos, siempre se lave las manos adecuadamente. ¿Ok? Preguntan dónde me puede escribir para que la envíen. Recuerden que todas estas conferencias van a ser grabadas y usualmente 24 horas después están en nuestro canal de YouTube de Spectrum International. ¿Okay? Voy acá, vamos a darle, ya se contestó esta. The question is, in order to manage or to manipulate contact lenses, do we need to use a specific type of gloves, or can we use any type of gloves? What do you suggest? There's no recommendation on the type of gloves. Of course, if they are sterile gloves, that would be good, but any gloves can be okay.
La pregunta es si hace falta un tipo de guante específico. La contestación fue, no es que haga falta, no hay un tipo de guante específico, obviamente un guante limpio para empezar, y guantes de los que estamos trabajando ahora, ¿verdad? Guantes de que usan, por ejemplo, en cirugía, no es que sea un guante de tela o un guante de cuero, sino estamos hablando de guantes quirúrgicos. No hay un tipo de guante específico. Lo que sí se especificó en aquel momento fue de que fuera su talla, de manera que el guante quede bien puesto y sea fácil de manipular. ¿Okay? Another added point to that is for in-office disinfection, that medical grade sterile gloves may be worn. Exacto. La doctora Melissa nos añade de que deben ser obviamente guantes de grado médico, guantes que se usan para cirugía, no es cualquier guante que aparezca por ahí. Vamos a quitarla. How do we have to do the cleanup of the lenses, the ophthalmic lenses in the frame while they're being in the optical shop? Can we use UV light in order to do that, or do we have to just wash them with alcohol or soap and water? She's referring to the frames and the optical lenses within the optical shop, the ones that picture I actually try them on. Right. So what we're doing is actually disinfecting with soap and water. We do have new UV light sterilizers. And the important thing is that instead of having frames that could be tried on by multiple people, with a patient trying on one frame, we're putting it aside and cleaning it with soap and water prior to putting it back. Perfect. La pregunta de la colega Rosa Machado era que si cuando están las monturas en su oficina o en su óptica, de cómo se limpiaban. Sí se pueden, nos contestan, sí se pueden limpiar, la manera más fácil es con agua y jabón, pero sí existen, como la doctora Rosa Machado nos explica aquí, sistemas de luz ultravioleta para limpiarlas también o desinfectarlas. Cualquiera de los dos puntos, de las dos maneras se puede utilizar. Obviamente, si es con luz ultravioleta, estén pendientes a las indicaciones del sistema. O sea, si le dice 20 segundos por este lado, pues obviamente que esté los 20 segundos, no esté 5 segundos. Seguir las instrucciones. Y lo otro es, lo ideal es que una vez que un paciente se pone esa montura, se pone automáticamente ponerla al lado. Si se pone 5, las pones al lado y obviamente antes de que otros pacientes las utilicen, pues hay que desinfectarlas y ponerlas aparte. Pero sí, tanto con agua y jabón debe ser suficiente, o si usa luz ultravioleta, lo podemos trabajar también, pero adecuadamente. Okay, I just one thing to add. I would pay attention with alcohol because they may be too harsh for some materials. Yes, that's important. Obviamente nos dice Daddy que es importante que hay que tener cuidado porque sabemos que el alcohol para desinfectar monturas pudiera dañar algún tipo de material de plástico, y entonces hay que tener mucho cuidado. The question is, how is the right way to clean up the contact lens case? That's a good question. Multi-purpose solutions are excellent for that. If you use a peroxide case, the peroxide will clean the case inside, and so outside you can clean it with a multi-purpose solution. La pregunta es cómo uno puede limpiar adecuadamente el envase de lentes de contacto. Esta es la diapositiva que está acá. Número 1, descartarlo una vez al mes. Número 2, no utilice agua, utilice solución de lentes de contacto para limpiarla. Puede ser multipropósitos o pudiera ser peróxido. Secarlos con una servilleta o con un papel limpio, y se deja boca abajo para que se seque sin taparlo, en un área que sea limpia y que no sea húmeda. De esa manera es la manera adecuada de cómo lavar, obviamente, el case, el envase de contacto. And just to add, you might have already said this, is if you're using a multi-purpose, you can rub the inside of the case with a clean finger.
Ok. Y si usan multipropósito, pueden frotar la solución del lente de contacto con el lente, con el dedo adecuado. Muy bien. Entonces me preguntan aquí, is there any evidence stating that washing with soap and water is not enough as a preventive measure for COVID-19? No, there is no evidence. It was a speculation. No hay evidencia. Si se lava con agua y jabón como adecuadamente, no debe haber problema ninguno. Y debería ser suficiente como para remover el código, el código, el COVID-19. Dice, it says, if we have a patient that's actually using contact lens and then he's visiting you, it's a consultation, what specific recommendations would you give him in order to keep using those contact lenses? What will be the approach? What will be the nice way to make them know that they can actually keep using them? I think just going over what we talked about in this lecture, saying that contact lenses are safe to wear unless the patient is feeling sick or ill, that as long as they're cleaning them, if they're not a daily replacement lens, cleaning them every single night, replacing the case every 1 month. I have a lot of specialty contact lens patients that were very nervous with all the media that they couldn't wear their contact lenses. And really, you know, we've talked about the importance of hand washing prior to contact lens, handling contact lenses. It is safe and it is okay. So I'm very happy that the CDC came out with the statement that it is safe to wear contact lenses. And I've actually shared that widely because it is safe. La pregunta era que cómo se le especifica a nuestros pacientes que van a la oficina de que es seguro usar lentes de contacto. La doctora lo que nos comenta es que, número uno, le demos la información que nos han provisto las diferentes agencias, por ejemplo, el CDC, la FDA, todo ese tipo de cosas. Número dos, dejarles saber de que sí existe evidencia científica de que se pueden utilizar y hacer hincapié de cómo se deben lavar sus lentes de contacto de manera adecuada y eficaz y que si lo hace, no debe haber problema ninguno. ¿Ok? I have two questions. Yeah, yes. Just one thing to add. We can also direct our patients to the website of the core where they can find evidence-based information. There are brochures and videos that are very well done. Y que obviamente también en internet sí hay algunas fuentes de las cuales ustedes pueden descargar información especificando todo eso. Sí, eso yo lo he visto. I have two questions here. They talk about the same, and it will be the protocol for disinfecting RGP sets or trial sets. Going in the same questions. If there, I understand there's recommendations of ISO, the international standards, in order to manage disinfection of contact lens lenses and contact lens sets. What do you? There's a slide about that, I think. What do you suggest? Just to follow those the ISO recommendations or any other specific protocol in order to disinfect RGP sets? So I have the slide up right now, actually, and this was just accepted to OVS. Okay. So it will come out shortly in a publication that I was involved in. So I would actually follow these guidelines, and we are doing that in our clinics. So for our gas permeable scleral lens wearers, it's to place 3% hydrogen peroxide in a non-neutralizing case for 3 or more hours, and then rinsing that lens with a multi-purpose solution and storing dry is very important. Perfect. I was looking at the window of the questions. I wasn't looking at the slide, but we do have it here. Let me know. Te pueden tomar una foto a esta diapositiva. La pregunta que hacen los colegas José Henao y Leonardo Juela es con respecto a cuáles son los protocolos para desinfectar lentes de prueba o cuáles son las normas ISO. Como pueden ver aquí, esto es el protocolo para desinfección en la oficina de lentes diagnósticos. Esto está, si se ven en la parte inferior, habla de las reglas de ISO
que hizo en Industry Standards, que son los protocolos que se usan para desinfección a nivel internacional, no solamente Estados Unidos. Como pueden ver en la columna del lado izquierdo, habla de cuál es el protocolo para la desinfección de lentes y gas permeable. Y en el lado derecho, en azul, ahora cuál es el protocolo para desinfección y cuidado de lentes híbridos y blandos. O sea, quizás pueden tomar una foto de esto que está acá, que son los dos protocolos que tienen ahí. Obviamente están en inglés, pero podemos discutirlo más adelante. Voy a decirlo rapidito. En gas permeable, paso número 1, poner los lentes en peróxido en un envase que no neutralice, dejarlo por lo menos por 3 horas o más, y una vez que pasan 3 horas, enjuagarlos con solución multipropósito, secarlos y guardarlos secos. O sea, ¿cuál es el protocolo para gas permeable? Hidróxido de hidrógeno en un case que no neutralice, o sea, no va a estar neutralizando, va a estar 3 horas o más en ese peróxido. A las 3 horas o más lo saca, se enjuaga con solución multipropósito y se secan y se guardan secos los lentes. Son lentes de gas permeables. En el caso de híbridos y blandos, se ponen lo mismo, 3% peróxido de hidrógeno en un envase por más o 3 horas sin el disco neutralizador. Después que pasan las 3 horas, se transfieren entonces al disco neutralizador, a un envase con disco neutralizador, y se deja lo que sea recomendado por el manufacturero. O sea, las primeras 3 horas, peróxido sin nada de catalizador o neutralizador. Después lo pasa a una solución donde sí tenga catalizador o neutralizador. Ahí lo va a dejar lo que diga la compañía. Si es una compañía que dice 4 horas, 4 horas, si dice 6 horas, 6 horas, lo que sea. Una vez que se neutralizó por esas horas, o lo que pusieron, se puede básicamente enjuagar con solución multipropósito y guardarlos en un envase con solución multipropósito. Eso es básicamente la regla de ambas cosas. And one question is, do you think that anyone having upper respiratory infections, the ideal thing will be to actually use daily disposable contact lenses, patients having any type of upper respiratory infections? Well, the idea will be to use daily disposables as a standard? No, if they are ill, they need to cease contact lens wear. Lo ideal sería, si tiene cualquier enfermedad de las vías respiratorias y está activa obviamente la enfermedad, cesar automáticamente de usar lentes de contacto. Ahora, pacientes que padecen, qué sé yo, de asma o sinusitis o este tipo de cosas y no están obviamente enfermas, están saludables, pues quizás usted se descartable diaria sea un paso mucho más seguro. Eso sí estamos de acuerdo. Answer live. Aquí. Last 2 questions. Ángela Tortello. Do you recommend to put warm water in the actual contact lens cases? No water. No water at all. Absolutely not. Sí. Right. Ángela Tortello Castañeda, no agua del grifo, de la canilla, no sé cómo le dices, pero no agua. Acuérdate que el agua puede contener acantomeba, lo cual podría ser algo totalmente perjudicial para el paciente. Como vieron la positiva, nada de agua, solamente solución multipropósito o peróxido para limpiarlo. Correct. Doctor, last question will be, there's people using a type of cleaner, it's called microdacing. Do you know what that is? It's kind of a cleaner that is during surgery. Do you recall that microdacing? You know it? No. No sabemos cuál es microdacina. Digo, por lo que vi ahí, y que le dice la colega, si es un limpiador que se usa en cirugía y está aprobado para eso, obviamente no creo que haya problema ninguno. El problema que tenemos que tener cuidado es que no vaya a dañar quizás
la montura, ¿verdad? Y no conozco cuál es exactamente, pero si nos consigues el nombre en inglés o la marca, quizás podemos verificarte sin problema ninguno, Yaren. Excelente. Dr. Melissa, is there any way that you can send me this actual file of the American Academy of Optometry and the American Optometric Association and the GPLI Institute? I will do that today. Oh, that would be amazing. And also, if you have the actual article written by the CDC, that will help us a lot. What I will do is I will translate those. I will put your name on both documents as the source, and I will share it with every single person that registered for this event. I'll share that with you today. Awesome. Excellent. Doctors, thank you so much for being here with us today. We had over 200 people at one point, so thank you for sharing your knowledge with the world. Thank you, Dr. Davila, for this amazing translation. Y gracias a todo el mundo por escucharnos. Así que, doctors, if you want to add anything else. Gracias. Thank you. I would like to Attendance, and thank you for the opportunity. Thank you. thank you so much. Thank you, Dr. Davila, for the translation. You are amazing. You're Thank you. welcome. You are. Thank you, ladies. Be careful, be safe, and take care, okay? We'll be here if you need us. Thank you once again. Thank you. Goodbye. Bye. Ciao, ciao. Bye.